Bienvenidos a la video reseña de Spider-Man Venom Maximum Carnage. En esta emocionante aventura nos sumergiremos en el vibrante universo de Marvel Comics mientras exploramos este legendario juego de pelea. Protagonizado por dos de los más grandes héroes y antihéroes, Spider-Man y Venom. Prepárense para un análisis detallado de la jugabilidad, los gráficos, la música y todos los elementos que hacen de Maximum Carnage una experiencia única. Descubriremos juntos los emocionantes combates, las mecánicas de juego innovadoras y los desafiantes niveles que nos mantendrán pegados a la pantalla. Así que, prepárense para balancearse por las calles de Nueva York y enfrentarse a la amenaza de Carnage en Spider-Man Venom Maximum Carnage. Durante casi 2 décadas después del surgimiento del NES, las compañías de videojuegos japonesas generalmente dominaban los paisajes de los arcades y las consolas, mientras que los desarrolladores y editores occidentales tenían influencia sobre los mercados de juegos de computadora en América y Europa, cada uno de ellos definiendo géneros y tropos para mundos de juego cada vez más distintos. Mientras que los occidentales se desempeñaban bien en consolas con juegos deportivos y similares, tenían más dificultades para replicar el tipo de juegos en los que los estudios japoneses sobresalían, lo que llevaba a intentos a menudo mediocres de plataformeros, juegos de pelea y demás. Los controles y la jugabilidad solían ser torpes o defectuosos y los gráficos ásperos y amateur. La dificultad tendía a ser abrumadora en un esfuerzo por lidiar con el mercado de alquiler, una diferencia en el enfoque que a veces también afectaba a los puertos de juegos japoneses. Por supuesto, hubo excepciones notables, pero esos problemas eran lo suficientemente generalizados como para justificar este tipo de generalización. Software Creations, con sede en el Reino Unido, fue uno de esos estudios occidentales que trabajaban principalmente en géneros de juegos japoneses. Después de alcanzar cierto éxito en la escena informática local con puertos de éxitos de arcade como Bubble Bobble y Renegade a mediados de los años 80, en los años 90 ingresaron al mercado de las consolas, donde su producción consistió principalmente en adaptaciones mediocres de cómics y películas para el editor LGN y luego Acclaim. Sin embargo, algunos de estos títulos destacaron, ya sea por ser particularmente terribles o sorprendentemente decentes. Entre estos últimos se encuentran un par de juegos de pelea protagonizados por Spider-Man y Venom de Marvel Comics. El primero de los cuales, Maximum Carnage, es recordado en ciertos círculos por los icónicos cartuchos rojos en los que se imprimió por primera vez. Una gran historia de cruce publicada el año anterior. Los cómics originales giran en torno a la alianza incómoda de Spider-Man y su enemigo ocasional Venom para detener la ola de asesinatos de Carnage después de su escape de un manicomio. Mientras Carnage reúne a un grupo de villanos en una familia suelta y disfuncional, varios superhéroes de categoría B se involucran sucesivamente. Los Cuatro Fantásticos y los Vengadores están fuera de la ciudad. Eventualmente el Capitán América también echa una mano. Entre los puntos destacados del cómic se encuentran Peter Parker y Mary Jane gritándose mutuamente mucho y nuestros héroes deteniendo a los alborotadores con unos segundos de moralización audaz. Las computadoras facilitan la vida. Hijo, robarlas no, dice Deathlock a un geek avergonzado que sale corriendo de una tienda con una PC de 10 megas. El videojuego presenta una versión resumida de esta historia, a través de escenas cortadas compuestas por paneles digitalizados del cómic. Un esfuerzo narrativo raro para un juego de acción de mediados de los años 90. A pesar de contar con 2 personajes principales, sin embargo, es estrictamente para un solo jugador. Una decisión que limitó su atractivo para muchos. Podría tener que ver con su fidelidad al material de origen, ya que Venom solo se vuelve seleccionable después de que se introduce en la historia algunos niveles más adelante. Este enfoque también influye en la estructura básica del juego, ya que alterna entre niveles de longitudes variables y batallas repetidas contra aliados de Carnage, que en su mayoría sirven para avanzar en la trama. Esto, junto con un nivel de escalada en el que debes escalar una pared de ladrillos mientras evitas rayos, crea una experiencia variada y fácil que evita la monotonía que aqueja a muchos juegos de pelea. Las habilidades de lanzamiento de telarañas de los protagonistas resultan en un conjunto de movimientos mucho más amplio de lo habitual. Puedes disparar telarañas a un enemigo cercano para inmovilizarlo o arrastrarlo, usarlo
entre dos oponentes, los jalará y los aplastará juntos, matando a la mayoría de ellos al instante. Mantener presionado el botón te permite usarlo como escudo, y puedes columpiarte por el lugar apuntándolo a techos y otros elementos urbanos. También puedes escalar ciertas paredes para evitar ataques enemigos o llegar a vidas extra e ítems restauradores ocultos. Por último, pero no menos importante, está el golpe poderoso, que se acumula a medida que aterrizas golpes sin golpear al aire o ser golpeado a cambio. Una vez que tu barra de salud comienza a parpadear, tienes unos segundos para realizar un ataque poderoso que puede matar a varios enemigos al instante o quitar una gran parte de las barras de salud de los jefes. Los golpes poderosos son únicos para cada personaje de Spider-Man. Tiene una patada giratoria que golpea inmediatamente delante y detrás de él, mientras que Venom golpea el suelo tan fuerte que derriba a todos los que están de pie. También pueden hacer un lanzamiento potenciado, pero generalmente es menos útil, ya que solo lastima al oponente que están sosteniendo. Apuntar mal un golpe poderoso solo lo desperdiciará, por lo que es esencial que desarrolles un sentido para usarlos bien, para avanzar sin recibir demasiado daño. Aunque su conjunto de movimientos es por lo demás idéntico, Venom es más fuerte y tiene más alcance, mientras que Spider-Man es más rápido. El juego te permitirá elegir entre ellos en diferentes puntos, a veces resultando en caminos alternativos. En un momento dado, elegir a Venom después de que haya sido capturado por Carnage lleva a una escena donde es torturado mientras Spider-Man, controlado por la epiupatea, traseros en los tejados de Nueva York, saltándose algunos niveles por completo. Durante la batalla final, épica y multipartita, en realidad, puedes cambiar entre ambos con solo presionar un botón, un mecanismo único en el género. A pesar de todas estas cualidades, también hay un defecto básico en el sistema de combate. Los lanzamientos y movimientos de agarre son demasiado lentos y te dejan vulnerable a los ataques desde todos los lados, lo que los convierte en un riesgo en multitudes, ya que fácilmente puedes terminar agarrando oponentes por accidente si no tienes cuidado. También es necesario decir que el juego es difícil, sin un menú de opciones a la vista para aliviarlo, y no deberías esperar terminarlo en tus primeras sesiones. Primero necesitarás encontrar las vidas extra y los créditos esparcidos por cada etapa importante. Las batallas contra jefes son numerosas y generalmente te ponen en desventaja numérica. Al principio no es tan malo, pero en los niveles posteriores, a menudo tendrás que luchar contra todo el equipo, de 2 en 2, mientras se vuelven más fuertes con cada aparición Shriek, Doppelganger, el irritante Demogoblin, el aún más irritante Carrion, y finalmente Carnage mismo. Para ese momento se vuelve esencial que hagas un esfuerzo por encontrar tantos iconos de superhéroes como sea posible y racionar su uso inteligentemente. Cada icono convoca a su héroe correspondiente durante unos segundos para ejecutar ataques con propiedades diferentes. Firestar es genial contra Carnage, por ejemplo, mientras que Cloak y Dagger son mejores para limpiar una pantalla de enemigos menores. Las pistolas de Deathlock pueden alcanzar a Demogoblin e Iron Fist puede curarte o golpear a los enemigos. Estos iconos comienzan a aparecer alrededor de la mitad del juego y se pueden acumular a lo largo de los niveles. A veces es posible que necesites desplazarte por ellos con L en el SNES o StarTex en el Genesis para que aparezcan. Otras apariciones incluyen al efímero Ripoff de Spawn, Nightwatch, Felicia Hardy, Morbius y el Capitán América. Finalmente, hay subniveles ocultos llenos de diversos tesoros, pero es poco probable que encuentres muchos de ellos sin usar una guía, ya que los requisitos para acceder a la mayoría son absurdamente específicos. Si los gráficos son simplemente decentes, la banda sonora es realmente pegajosa. Fue compuesta por la banda de rock cómico Green Jelly, recién salidos de su única canción exitosa, Three Little Pigs, y su impresionante vídeo de animación en plastilina. Los músicos populares que contribuyen a las bandas sonoras de videojuegos eran una rareza en ese momento y los anuncios se aseguraron de subrayar ese hecho. Una versión vocal no de chiptune del tema de la pantalla de título aparece en su álbum 333 bajo el nombre de pista Carnage Rules. Maximum Carnage fue lanzado simultáneamente en el Genesis y SNES.
Aparte de las diferencias de color y los fondos ligeramente más detallados en la versión SNES, se distinguen principalmente en el departamento de audio, mientras que la música de Super Nintendo Entertainment System suena mucho más cercana a instrumentos en vivo. La extraña aproximación aguda de guitarra eléctrica del Genesis le da a la banda sonor grunge que algunos podrían preferir. Menos discutibles, sin embargo, son los efectos de sonido, que se sienten extraños en la SNES. Los golpes suenan como disparos, y capturar a un oponente con telarañas suena como una explosión. Todo suena amortiguado. Y con eso concluye nuestra video reseña de Spider-Man Venom Maximum Carnage. Espero que hayan disfrutado explorar este clásico del mundo de los videojuegos tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios y suscribirse para más contenido emocionante. ¡Hasta la próxima aventura!